Acá y ahora, letra y música. Prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo ¡Qué muchas verdades, charla! prefiero no dar Espectacular con Leo. La verdad que sí, un placer. Yo no lo conocía, vos tuviste la suerte de trabajar con él, Es verdad. de compartir. Lo respetaba mucho antes y después pasé a tenerle, además de respeto, un gran aprecio, cariño. Es un hombre sencillo y cercano y que siempre está dispuesto, que a pesar de que el mundo de los medios de comunicación es un mundo donde los egos muchas veces eh, perturban a las personas, para nada le ha pasado eso a Leo a lo largo de su carrera, donde además ha investigado temas escabrosos. Hay que animarse a, por ejemplo, entrevistar a Gabazo como él lo hizo, ¿no? En su libro Gabazo sin piedad. Y hablando de libros, tengo libros para recomendarles. Tengo acá dos libros de Alejandro Korch, los primeros ¿Quién es libros Alejandro de Corch? la saga El regreso de los hijos de la tierra. Alejandro Korch, acá están los dos libros. Alejandro Korch es un hijo de detenidos Detenidos. desaparecidos en Argentina. Él tenía apenas un añito, sus padres habían emigrado por miedo y en Argentina de todas maneras son detenidos. Son apresados, los militares que los detienen, lo que hacen con el niño de un año es dárselo a los vecinos. Los vecinos se lo pasan uno al otro y luego lo devuelven a la policía. Como si fuera un paquete, ¿no? Yo no quiero este problema. Sí. ¿El niño es el problema o el problema es el sistema, la estructura que está Bueno, en fin, lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? pasando? Exacto. De alguna manera, esos militares pretendían tener cierta piedad con ese niño en vez de llevárselo, entregarlo a los vecinos. Lo cierto es que eso habilita a que los abuelos vengan a buscarlo. En principio, los abuelos los obligan a quedarse con él en Argentina. eh, Se lo queda una abuela. El abuelo se tiene que volver a trabajar, la abuela queda sola, empieza a recibir llamados en su casa preguntándole por los padres, es decir, por su hijo, por su hija en realidad y su yerno. O sea, eh, torturándola claro, psicológicamente y ella con el a niño, una señora que no estaba en la militancia para nada. ni nada por el estilo. Bueno, ¿qué termina haciendo en su desesperación la abuela? Va a la justicia y le dice, tomen al niño. Entonces le habían negado que es volver a Uruguay con el niño. Vuelven a Uruguay con el niño transcurre su infancia eh, y su adolescencia sin sus padres, transcurre su infancia durante un tiempo con eh, el relato de que sus padres se habían ido a España, hasta que una amiga de sus padres viene de España y con mucho dolor le dice, mira, tus padres no están en España porque si hubieran estado en España se hubieran comunicado conmigo. Lamento ser yo la que te lo tengo que decir, pero tus padres están muertos. Se me Y les pone cuenta, la piel de ¿no? gallina. Le cuenta la verdad. Él entiende por qué sus abuelos no lo hicieron en su momento, pero queda con un gran vacío, ¿verdad? Eh, esta historia que Juan está comentando, si bien está en los libros de Alejandro, también lo pueden ver en el canal de YouTube de Alejandro. Él cuenta esta historia, lo cuenta y bueno, perdón, quería hacer mención a esto porque es importante que no solamente está en los libros, Sí. sino que es alguien que debido a esta vivencia lleva este camino espiritual. eh, Me estás spoileando. Perdón. Y además, en vez de hacer que la gente lea, ya la querés mandar a mirar. No, no, pero bueno, tenemos que apuntar a todas las Está muy generaciones. bien, está muy bien. Están los que leen, Ella es la millennial, yo soy están el los generación millennials que X. quieren ver videos. No, lo cierto es que los libros, No, estos dos que tengo acá, en el primero,
que es el camino del Puma, y el segundo, que es la unión de la familia, él hace dos relatos paralelos. Uno es el relato justamente de lo que va descubriendo de sus padres, y el otro, el de su camino espiritual. Cuando él está atravesando los 20 años, empieza a estudiar filosofía, empieza a estudiar teología, empieza a encontrar o a buscar una manera de llenar ese vacío y no la encuentra por ningún lado. Y al final alguien lo convoca a seguir el camino del Puma, a ingresar a ese camino de conocimiento ancestral indígena, Del que hemos estado hablando en los últimos programas. y él a partir de ahí no solo logra empezar a sanar, él sentía por un lado culpa por lo que había ocurrido, y por otro lado sentía que una incomprensión de lo que había pasado con sus padres. Una de sus abuelas, sobre todo, eh, como que había quedado con cierto rencor porque sus padres no se preocuparan por él, y él entendía que había algo ahí que no le cerraba. Y bueno, en esos viajes ancestrales, elevándose de su cuerpo, y acá creer o reventar, él ve una discusión entre sus padres, con su madre embarazada. Él cuenta que siempre en su vida sintió que todo le iba a salir mal, hasta que en este camino de sanación las cosas le empiezan a salir bien. Pero hay un antes y un después de esa vivencia en la que ve esa discusión entre sus padres, donde su madre embarazada le dice a su padre: esto va a terminar mal, y su padre le dice: no, ¿por qué decís eso? Tengo el presentimiento de que va a terminar mal, no, no digas eso. Y bueno, lamentablemente para sus padres termina mal, cosa que él empieza a comprender a partir de ese momento por qué tenía esa carga. Luego también a través de convocar a sus padres a través de un canal espiritual, dialoga con ellos, el padre le pide perdón, la madre lo único que le repite una y otra vez es: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. El canal que encuentran para conectarse es su abuela, a la que su padre le dice tatá, algo que la persona que estaba haciendo la conexión, llamémosle en términos modernos, no podía saber. Y ¿cómo sabía que mi padre le decía tatá a la abuela? Si nadie lo sabía, Mm. salvo nosotros, ¿no? Y ahí otra vez, creer o reventar. Querer reventar, como venimos diciendo. Y a partir de ahí logra una conexión con sus padres que más adelante le permite. Él hace todo un camino espiritual que implica plantarse, estar muchos días sin comer, a la sombra de un árbol, una primera etapa, una segunda etapa, cada vez más días, llega a estar 20 días en esa situación. María lo comentaba el viernes pasado. María Aguirre, la María maestra Aguirre, de la maestra de registros registros. chicos, que estuvo con nosotros, pueden repasar la entrevista en nuestro canal de YouTube. Lo cierto es que en un momento Alejandro comprende qué era lo que le pasaba a sus padres, por qué, a pesar de tenerlo a él, no habían podido abandonar esa lucha. ¿Y a qué se debía eso? Hablando de las culturas indígenas que nos antecedieron en estas tierras, aquellos habían sido líderes guaraníes, y que la sociedad guaraní tenía una particularidad: la igualdad. Mm. Y entonces a ellos, que habían sido en vidas pasadas guaraníes, se les hacía imposible vivir en una sociedad con las desigualdades que tenía la sociedad toda, ¿no? La sociedad occidental, y en particular la sociedad uruguaya en los años 60 y 70. Así que se los recomiendo porque además tiene ese camino espiritual, cómo conoce a su mujer, que además se le anticipa de alguna manera en una de esas visiones, Natalia. Así que por acá lo tienen: El regreso de los hijos de la tierra, El camino del Puma, y La unión de la familia, donde viene además, bueno, llega hasta la llegada, no encontré una palabra para no ser redundante, de su primer hijo. Así que hasta ahí, el prefiero no dar consejos de hoy.